amigos, hermanas que nos están sintonizando, que nos están viendo, hasta donde quiera que llegue nuestra transmisión, hasta donde llegue nuestra voz, esta reunión que tenemos a través de este medio. Les saludamos en el amor y el nombre del Señor Jesucristo, deseando que estén bien. Queremos decirles, amados hermanos y hermanas, que estamos orando por todos y cada uno de ustedes. Hemos recibido algunos mensajes de sus peticiones de oración, así de que los estamos llevando a la presencia del Señor en oración, pidiendo a nuestro Dios que en su gracia y misericordia los ayude en cualquier situación que se encuentren y les bendiga también en sus necesidades. Vamos a tener esta tarde un servicio de predicación del Evangelio y vamos a tener a dos hermanos, nuestro hermano Israel y nuestro hermano Martín, predicándonos, trayéndonos el mensaje del Evangelio. Pero antes de ello vamos a orar y después de la oración vamos a cantar un himno que en nuestros signarios es el número 409 y tiene como título: Has hallado en Cristo tu buen Salvador. Pero vamos a orar primeramente para dirigirnos al Señor y ponernos en sus manos y pedir sus ricas bendiciones para su palabra que va a ser predicada. Padre nuestro, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este privilegio tan precioso, tan especial que disfrutamos esta hora de tener esta reunión de predicación del Evangelio. Queremos pedir tu ayuda y tu bendición, la guía, la ayuda de tu Santo Espíritu en nuestros hermanos que van a predicar tu palabra. Que seas tú guiándoles, ayudándoles, bendiciéndoles, dándoles palabras, nuestro Dios. También pedimos que esta palabra que será predicada pueda hallar cabida en los corazones de aquellos que la van a escuchar, especialmente de aquellos que aún todavía no son salvos, para que esta palabra, este evangelio, llegue a sus corazones y que puedan a través de tu palabra tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo y así poder obtener la vida eterna, el perdón de sus pecados a través de creer en Él por la fe. Te damos las gracias porque tu palabra dice que por gracia sois salvos por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Te damos pues las gracias por esta nueva oportunidad. Oramos por todos aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, aquellos hermanos y hermanas que estén enfermos. Pedimos tu misericordia, tu ayuda, tu sanidad en tu voluntad. Y a los que tienen problemas y dificultades, que tú les des la ayuda y la fortaleza y la solución a sus problemas y necesidades, también en tu voluntad, nuestro Dios. Dejamos pues esta reunión en tus manos, a tu fiel cuidado, pidiéndotelo todo y dándote gracias en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Has hallado en Cristo tu buen Salvador, eres salvo por la sangre de Jesús, por la fe descansas en el Redentor, eres salvo
Muy bien, en esta tarde a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo ya por medio de esta transmisión, le damos gracias a nuestro Dios. Qué bueno es nuestro Dios por darnos la oportunidad en su buena voluntad de poder continuar con la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Dios es muy bueno, muy misericordioso, un Dios lleno de amor para con toda la raza humana, no importando la condición en que vive el ser humano. Dios es tan bueno, y como es tan bueno, también da la oportunidad para que el ser humano pueda seguir escuchando el Evangelio santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a Dios porque usted también está en sintonía a esta programación. Es una bendición para usted de escuchar aún todavía el mensaje de salvación. Vamos a leer la palabra de Dios en esta predicación del Evangelio. Vamos a buscar Evangelio según Mateo, esperando que este pequeño mensaje sea de bendición para usted, apreciables personas que están en sintonía, donde usted se encuentra, sea en Guatemala, sea en El Salvador, o en Honduras, o aquí en Estados Unidos, o en México, donde usted se pueda encontrar, ahí tiene la oportunidad, porque estamos llegando hasta sus hogares por medio de este medio. Gracias a Dios por esto. Evangelio según Mateo, vamos a leer buscando el capítulo 27 y vamos a anotar leyendo el verso 33 en adelante. Dice el capítulo 27, Evangelio según Mateo, verso 33 en adelante. Dice así la lectura de la palabra de nuestro Dios. Dice, el título de estos versículos: Jesús es crucificado. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es el Rey de los Judíos. El verso 38. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Ahora vamos a pasar leyendo también el mismo capítulo, solamente es primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios. Pasemos ahora en el capítulo 1 y vamos a leer el verso 18. Dice así la lectura de la palabra de Dios, capítulo 1, verso 18, primera carta a los Corintios. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, el poder de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y verso 2 también. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2 y verso 2 también, dice así la palabra: porque si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contriste? Cuando vemos aquí la palabra bendita de Dios, tenemos estos versículos en cuanto a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. La crucifixión, yo creo que para todo ser humano es pensar algo en cuanto a la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a la crucifixión de Él. Yo creo que la mayoría de los seres humanos en el tiempo de hoy están claramente
sigue con la información. En cuanto a la crucifixión, en el Antiguo Testamento o antes de Cristo aún, los romanos habían siempre hecho esto y tenían la costumbre y su ley de poder preparar a los malhechores. Por ejemplo, a los malhechores o a los ladrones o alguna persona que cometía algún delito en la sociedad, era digno, era condenado, era un reo para la muerte. Entonces le era necesario a este hombre darle un castigo muy cruel. Esa era la ley de los romanos. Era muy cruel darle el castigo a una persona que comete un delito en la sociedad. Pero podemos pensar nosotros en cuanto a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que llegar a ser crucificado en lugar de un malhechor? ¿Por qué el Señor Jesús tuvo que llegar en una cruz? Si una cruz era para aquellos hombres que cometían algún delito en la sociedad, y llegar en esa cruz no era llegar simplemente, como quien dice, de una diversión para la humanidad o una diversión para aquel que está siendo crucificado, sino para aquel que está siendo crucificado era una vergüenza de poder llegar en una cruz, porque para eso era el trato, darle ese maltrato a esa persona que comete un delito. ¿Por qué maltrato? Porque sus hechos lo meritan. Cuando haya cometido un hecho mal en la sociedad, pues era vergüenza para ese hombre llegar en esa cruz. Por eso cuando llegaba en una cruz le ponían un letrero también, un título sobre la cabeza del malhechor en una cruz. Y en ese título le ponían su nombre y también le ponían el hecho, el acto que ha cometido. Por ejemplo, si ha sido un asesino, pues conforme lo que él ha hecho, eso era lo que ponían sobre la cabeza de este hombre. Entonces podemos ver nosotros que cuando este hombre llegaba a ser crucificado y le ponían su título, su nombre y también el acto que haya cometido, si ha sido un ladrón, también le ponían, este es un ladrón, su nombre y ser ladrón. Entonces para la gente, los que están viendo en ese momento y están dando también su voto para poder que este hombre sea castigado y que este hombre sea reo a la muerte. Entonces todos miraban el título y todos decían que esto es por ser ladrón, merece morir en esa cruz. Entonces esta era lo que hacía y ese era el castigo que llevaba este hombre. Pero ahora podemos pensar la persona bendita de Cristo. Cuando Él llegó en esa cruz, al estar crucificado, le pusieron también un título. Pero ¿saben qué decía en ese título? Lo más interesante era de que el rey aún reconoció que Jesucristo no había cometido ningún delito, no encontró ningún delito en él. Y el título que él escribió le puso: este es Rey de los Judíos. Este es lo más interesante que podemos ver en las Escrituras. El título que le ponen al Señor Jesús, no le pusieron un ladrón, porque él no era ladrón. No le pusieron un homicidio porque no había cometido ningún delito. Eso es lo que vio Pilato. Él no encuentra ningún delito, mas sin embargo, él escribe ese letrero diciendo: este es Rey de los Judíos. Mas sin embargo, le crucificaron. Y cuando él estaba crucificado en esa cruz, era lo más cruel. El castigo, el sufrimiento que le daban a una persona de esa forma era lo más cruel, el castigo que preparaban los romanos. Y entonces el Señor Jesús recibió el castigo más
Y estando el Señor Jesús en una cruz, no solamente le clavaron sus manos en esa cruz, ni tampoco solamente clavaron sus pies en esa cruz, sino también le injuriaban al Señor Jesucristo al estar en esa cruz. Le injuriaban, le maldecían. Pasaban aquellos principales sacerdotes, le maldecían, le injuriaban hacia la cruz y le decían: sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. Meneaban la cabeza, como quien dice, se burlaban de él. Y decían ellos que esto no se puede salvarse por sí mismo. Cuando el Señor Jesús dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquellos hombres dijeron: este llama a Elías, vamos a ver si Elías le viene a salvarle. Entonces le injuriaban al Hijo de Dios. No solamente estaba en esa cruz sufriendo el dolor tan inmenso de aquellos clavos en las manos y en los pies, y también que iba golpeado, su rostro estaba totalmente desfigurado. No solamente eso, sino aún le injuriaban hacia la cruz. Meneaban la cabeza al Hijo de Dios hacia la cruz. Él aún estaba sufriendo allí. Pero podemos notar a través de las Escrituras que el Señor Jesús, a través de su muerte en esa cruz, estaba reconciliando al hombre consigo para con Dios. Eso es lo más interesante, porque Cristo no solamente llegó a ser crucificado en una cruz porque Él quiso morir en una cruz, sino que Él, su propósito fue de reconciliar consigo al hombre para con Dios. Hubo cierta enemistad entre el hombre y nuestro Dios, y esta cierta enemistad es algo que el ser humano perdió la confianza con Dios, perdió el contacto con Dios, perdió lo ser amigable con Dios, quedó enemistado el hombre para con Dios. Y la enemistad es algo que el ser humano, la persona, no mucho le gusta, ¿verdad? No le parece. ¿Por qué? Porque una enemistad es serse uno enemigo. Serse uno enemigo. Cuando uno ve a otra persona que está enemistado, pues se enoja, no quisiera verlo. No quisiera verlo, ni mucho más de hablarlo. Porque es una enemistad que lo distancia al ser humano del otro. No hay esa amistad, y cuando no hay esa amistad, pues mucho menos va a haber comunicación, va a haber confianza de contar sus penas, sus problemas, su situación. Mucho menos eso. ¿Por qué? Porque hay esa cierta enemistad. Pero Cristo, cuando Dios manifiesta su amor por medio de su Hijo Jesucristo, lo manifestó a este mundo para poder reconciliar al hombre para con Dios. Y esto es lo más interesante de lo que vemos a través de la Escritura, en la cual tuvo que llevar el Señor Jesús, tuvo que llegar en una cruz para ser crucificado. Aunque para los corintios, de lo que leímos en la primera carta a los Corintios capítulo 1, su verso 18, cuando se predica el Evangelio, se presenta a Jesucristo crucificado, que por medio de Él hay salvación. Para los corintios es locura la cruz de Cristo, pero para los que han sido salvos, los que con la fe creyeron en Jesucristo y predicaron en ese tiempo, tenemos el caso del apóstol Pablo. Cuando él predicó en la ciudad de Corinto, aunque para los corintios rechazan el mensaje de la cruz de Cristo, pero para el apóstol Pablo y para los creyentes que habían creído en el Señor Jesucristo, es salvación para ellos. ¿Por qué? Porque solamente que la persona mira la cruz de Cristo y confía en la cruz de Cristo, la persona llega a ser salvo. ¿Por qué? Porque está reconociendo que Cristo reconcilió al hombre para con Dios. Y esto es lo que vemos a través entonces de la palabra bendita de Dios, siendo locura para muchos. ¿Por qué dirá usted que es locura para muchos? Es que la sencilla razón es de que muchas personas en el tiempo de hoy, ¿cuánta gente en el tiempo de hoy aún todavía no cree que Cristo
Cristo fue crucificado. Aunque lo sabe, aunque lo leen, ¿verdad? Lo leen la palabra. Lo tienen en la mente, la palabra de Dios, pero no cree totalmente, no lo recibe en su corazón. Eso es lo más triste en la vida del ser humano. No creer, no recibir la palabra de Dios en su corazón, rechazarlo aún todavía, desearlo aún todavía. Eso es lo más triste en la vida del ser humano. ¿Sabe por qué? Porque más adelante o más después, cuando este tiempo se haya de terminar, ya no se predicará el Evangelio. Pues entonces la persona se acordará y que el hombre va a desear oír entonces el Evangelio, va a desear oír de Cristo crucificado, pero ya no encontrará el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque la persona en el tiempo de hoy para muchos es locura, y a veces la persona todavía cuando está oyendo un mensaje de la crucifixión de Cristo, pues la persona a veces se ríe, se burla, aún todavía está en el tiempo de hoy. Aún cuando estamos viviendo en estos días y en esta pandemia, cuánta gente están aún ansiosos de escuchar el Evangelio, y a otros también que están con la misma mente cegados por el Dios de este siglo de no creer en la palabra de Dios. ¿Cuánta gente aún todavía rechazan el mensaje? Pero podemos pensar a través de la Escritura que Dios, cuando da la oportunidad, da el Evangelio y también permite que Cristo sea predicado en todo el mundo. Que Cristo sea predicado. ¿Por qué? Porque Él es el único medio de salvación para poder llegar hacia Dios. Por eso Jesucristo tuvo que llegar en una cruz, para morir en una cruz. Tuvo que derramar su sangre al estar en una cruz. Cuando aquel soldado tomó su lanza y hirió el costado del Señor, ese instante salió sangre y agua de su costado. No fue necesario que le quebrasen las piernas, porque en la ley en ese tiempo, la ley de los romanos era de que cuando un malhechor, estando en la cruz, para darle la muerte más rápido a esa persona, tenía que quebrarle las piernas. ¿Y saben cómo les quebraban las piernas? Para que él expiraba, para que él muriera luego en una cruz. Le quebraban las piernas, dice, con un martillo. Les quebraban las piernas, lo torturaban las piernas, y la persona moría en una cruz. Pero al Señor Jesucristo, cuando vieron que Él ya había expirado, porque había entregado el Espíritu, cuando Él ya había expirado, llegaron a Él, ya había muerto, no le quebraron las piernas. Pero un soldado tomó su lanza e hirió el costado del Señor Jesucristo, donde en ese instante salió sangre y agua. Y esa sangre es la que nos contrajo la paz, la que nos contrajo también la libertad, la que nos contrajo también la reconciliación para con Dios. De esa forma reconcilió nuestro Dios al hombre. De esa forma quitó nuestro Dios la enemistad entre el hombre y él mismo. De esa forma, a través de su Hijo y a través de su sangre derramada de su costado en una cruz. Llegando el Señor Jesús en una cruz, derramando su sangre preciosa, con la cual sangre nos limpió de nuestros muchos pecados. Y esa sangre le limpia de sus muchos pecados en estos momentos. Si usted en estos momentos, al poder escuchar la palabra de Dios y al poder pensar sobre sí mismo, que no puede salvarse en sí mismo, necesita de Jesucristo y necesita pensar, irse un momento hacia la cruz. No simple y sencillo que el ser humano puede pensar de que para ser salvo, llevar siempre su cruz. Porque hay muchas personas que dicen, la cruz me protege a mí. ¿Sabe qué hace el ser humano? Cuelgue una cruz en su cuello con una cadena, y allí lleva una cruz con una pequeñita estatua allí. Y la persona dice, esto me va a cuidar. No. Y la persona dice, esto me va a salvar. No, una estatua, una cruz no le va a salvar. La cruz de Cristo, que donde Él llegó
ser crucificado, donde Él murió, donde Él derramó su sangre preciosa hace ya un poco más de 2000 años que Cristo murió en una cruz allá en las afueras de Jerusalén. Confiar en Él, no necesariamente que el hombre lo lleve colgado en el cuello, sino es confiar con su fe, mirar la cruz de Cristo, donde Él fue crucificado, ver a través de la palabra y creer que Jesucristo por sus pecados murió en esa cruz, y creer que Jesucristo estuvo reconciliando al hombre para con Dios a través de su muerte en una cruz, y creer que ser perdonado es ser limpio de sus muchos pecados con la sangre de Cristo que Él derramó de su costado en una cruz. Eso es donde el hombre encuentra la paz, donde la mujer encuentra la paz, donde todos los seres humanos encuentran la paz, a través de nuestro Señor Jesucristo, al ser limpio de sus muchos pecados. Eso es el único medio. Fuera de Cristo no hay otro medio. Y aún no solamente reconcilió al hombre, sino también reconcilia también judíos y griegos, y podemos pensar nosotros hasta dónde llega el extremo de la enemistad. La enemistad surge de diferentes formas, y hasta dónde llega la enemistad. El desprecio es la acepción de personas, pero para Dios ya no hay acepción de personas, ya no hay judíos ni griegos, sino todos somos compuestos de una misma sangre de nuestro Señor Jesucristo, reconciliando a diferentes naciones, diferentes razas, de diferentes formas de personas que hay sobre la faz de la tierra. Entonces Dios reconcilia al hombre, porque cuando reconcilia al hombre, siendo limpio de sus muchos pecados, entonces llegamos a ser un pueblo, una nación santa para nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya no hay judíos ni griegos, ya no, porque la reconciliación lo hizo el Señor Jesucristo, hecho de una sola vez en una cruz, siendo crucificado en las afueras de Jerusalén. ¿Qué le parece a usted esto lo que el Señor Jesús hizo? ¿Qué le parece a usted de lo que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo? Ahora queda a la responsabilidad de usted. ¿Qué va a hacer usted con nuestro Señor Jesucristo? La reconciliación, el Señor Jesús ya lo hizo en una cruz. Ahora queda en la mente suya, queda a su disposición, y usted será el responsable de su vida. El mensaje de la predicación únicamente se predica, se da a conocer, y únicamente se anuncia que hay salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, y usted es la que dará cuenta en aquel día. Ay, sería de usted cuando Dios demuestra su amor hoy para que usted sea salvo, sea reconciliado con nuestro Dios a través de Jesucristo, y ser perdonado y ser limpio de sus muchos pecados con su sangre preciosa. Es hoy, y mañana puede ser demasiado tarde, pero lo que es hoy, recuerde que Cristo murió por usted, por todos, en una cruz. Que Dios los bendiga y que Dios los ayude también para comprender su palabra, y todo esto lo dejamos para que sea usted bendecido a través de la palabra de nuestro Dios. Amén. Muy bien, en esta tarde damos gracias al Señor por el privilegio que tenemos de estar en este lugar, y también de usar este medio de comunicación para compartir el Evangelio. Queremos agradecer una vez más a nuestros hermanos que a través de este medio escuchan la palabra de Dios, y si hay alguien que aún no conoce a Cristo, quisiera que preste atención a lo que ya hemos escuchado, como también a lo que leeremos y explicaremos en este momento. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 20, por favor, y leeremos dos versículos en este Evangelio, versículos 30 y 31.
San Juan capítulo 20, versos 30 y 31 dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y confiamos que el Señor siempre bendice su palabra. Él bendecirá lo que ya hemos escuchado y lo que hemos de meditar a continuación, basados a estos dos versículos de la palabra de Dios. En estos versículos tenemos el propósito del libro o de este evangelio. Sabemos que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero cada uno de ellos habló de nuestro Señor Jesucristo, y en el caso del apóstol Juan, él hace énfasis en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y él dice aquí: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es interesante notar que él usa la palabra señal en lugar de milagro. ¿Por qué razón? Sencillamente porque una señal es un milagro que lleva en sí un mensaje muy importante. Es por esa razón que Juan usa esta palabra señales. Y en su evangelio él habla de 7 señales. Pero él dice: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En esta tarde quisiera invitarle a ver la primer señal que hizo el Señor Jesucristo en este mismo Evangelio, capítulo 2. Capítulo 2, leeremos de los versículos 1 al versículo 11. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora.
Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. En este pasaje tenemos la primera señal que el Señor Jesucristo hizo en Caná de Galilea. Es una historia o una señal que la hemos leído muchas veces, incluso la usamos mucho en la escuela dominical. Pero en esta señal podemos ver al Señor Jesucristo como la fuente de gozo y satisfacción. Y quisiera que en esta tarde, amigo oyente, usted pueda grabar esta palabra, que Jesús es la fuente de gozo y de satisfacción. Alguien dijo: el que tiene a Cristo lo tiene todo. El que no tiene a Cristo le falta todo. ¿Por qué razón? Porque solamente Él es la fuente de gozo y de satisfacción. En esta ocasión está Él ahí en estas bodas y surge el problema de que no tenían vino. Y entonces su madre le dice: no tienen vino. Él dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero luego su madre le dice: haced todo lo que os dijere. Es muy interesante notar que su madre María lo señala a Él como la fuente, lo señala a Él como el único medio que podía hacer algo en esa ocasión. Pero luego dice: y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron, dice, hasta arriba. Interesante notar también que habían ahí 6 tinajas, pero estas tinajas estaban vacías. Estas tinajas no tenían agua, y el Señor Jesucristo las usó para hacer este milagro o esta señal que nos dice aquí Juan en su Evangelio. Pero quisiera que veamos otra escritura en este mismo capítulo 7 de este mismo Evangelio. Y veamos el versículo 37. Evangelio de Juan que estamos leyendo, capítulo 7, y leeremos el versículo 37. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. En esta tarde queremos mostrar al Señor Jesucristo como la fuente de gozo y satisfacción, como el único medio que puede satisfacer la necesidad del ser humano. Vimos ya en el capítulo 2 en donde Él hizo esta primer señal. En ese lugar había gente con sed, con necesidad, y el Señor Jesucristo
satisfizo la necesidad que había ahí. Pero en este versículo que estamos leyendo vemos que Él dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No hay otro medio, no hay otro a quien recurrir, no hay otro a quien ir, solamente nuestro Señor Jesucristo. Hay otra escritura también que nos muestra en el libro de Isaías. Lo vamos a leer, por favor, capítulo 55 del libro de Isaías, y el versículo 1. Isaías 55, verso 1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. En este versículo también está la invitación hecha por nuestro Dios, y dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Me llama la atención las últimas dos palabras. Dice vino y leche. ¿De qué nos habla el vino? Nos habla de gozo. La leche nos habla de satisfacción como alimento. Entonces, una vez más, podemos ver que solamente en Cristo hay gozo y satisfacción. Fuera de Él no se puede encontrar. Un versículo más, viendo a nuestro Señor Jesucristo como fuente de gozo y satisfacción, en el libro de Apocalipsis, por favor, capítulo 22. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis y el versículo 17. Dice así: y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Una vez más la invitación, y una vez más señalando a quién es la fuente de gozo y satisfacción. Dice aquí, a la mitad del versículo dice: y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Interesante notar que dice: y el que quiera. ¿Por qué razón? Porque vivimos en un mundo donde todos tienen sed, donde todos tienen necesidad espiritual, pero no todos quieren. Y por eso dice aquí: y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Oh, el Señor Jesucristo es la fuente de gozo y satisfacción. Eso es lo que hemos visto en la primer señal que Él hizo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 2. Pero quisiera que notemos algo más en el libro de los Hechos, por favor, capítulo 8. Y vamos a ver ahí a un hombre que tenía sed y que estaba vacío. Capítulo 8 del libro de los Hechos, por favor. Y vamos a leer del versículo 26 al verso 39. Dice así: un ángel del Señor
habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. En este pasaje vemos a este hombre, el eunuco, quien era, dice, funcionario de Candace. Este hombre, que era un hombre muy importante, pero era un hombre que tenía sed de Dios. Era un hombre que quería conocer a Dios. Y dice que había subido para adorar en Jerusalén. Pero cuando regresó, venía leyendo la Escritura, porque él quería conocer, él quería saber, él tenía sed. Pero saben, estaba vacío. Y Dios, conociendo la necesidad de este hombre, envió a Felipe a que fuera al desierto. Y cuando Felipe allegó, le dice el Espíritu: júntate a ese carro. Y al hacerlo, escuchó que este hombre leía la Escritura de Isaías 53. Y le hace la pregunta: pero ¿entiendes lo que lees? Y este hombre dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y le rogó que subiera y se sentara junto a él. Y dice la Biblia, la Escritura que hemos leído,
que Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús a un hombre que tenía sed. Quiera Dios que en esta tarde haya muchos hombres o mujeres, niños, jóvenes, que tienen sed de Dios, que reconocen su necesidad espiritual, pero que saben también que están vacíos. Si hay alguien en esta condición, es para usted esta palabra. Este hombre estaba vacío, este hombre tenía sed, este hombre quería saber de Dios y le rogó a Felipe que se sentara y le explicara. Y dice, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué hace Felipe? Le muestra que la fuente de todo gozo y de satisfacción únicamente es el Señor Jesucristo. Y este hombre, que era como una tinaja vacía, empezó a recibir el Evangelio, empezó a recibir la palabra de Dios. Y hay un momento en él en el que podemos ver que está lleno de la palabra y no aguanta más. Él dice, allegas a un lugar donde hay agua, y él exclama, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe ya le había explicado que después de la conversión viene el bautismo. Y este hombre hace la pregunta, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y qué hermoso es ver que cuando Felipe le dice así, dice que este hombre dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Qué hermoso es cuando vemos conversiones así. Este hombre que tenía sed, este hombre que estaba vacío, cuando escuchó el Evangelio del Señor Jesucristo, creyó en él. Y dice que bajaron del carro Felipe y el eunuco y le bautizó. Cosa interesante es que no puede haber bautismo si no hay conversión. Y quisiera aclarar un poquito acerca de esto, aunque el tema no es el bautismo. Pero quisiera decir o explicar que el bautismo no salva. El bautismo es un paso de obediencia después de la conversión. El bautismo es para hacer pública nuestra fe que hemos depositado en Cristo cuando creímos. Si alguien no cree y se bautiza, no puede ser salvo. Si alguien cree en el Señor Jesucristo y muere 5 minutos después de haber creído, o 5 segundos después de haber creído, es salvo. ¿Por qué decimos esto? Vea el ejemplo del ladrón en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo estaba ahí y este hombre puede ver en Jesucristo la fuente de salvación y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él en ese momento está poniendo su fe, su confianza en el Señor Jesucristo. Y el Señor le dijo,
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Se bautizó este hombre? No, pero es salvo porque creyó en el Señor Jesucristo. Pero aquí tenemos al etíope. El etíope, Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y bajaron al agua y le bautizó. Después que le bautizó, hemos leído que el Espíritu arrebató a Felipe y el eunuco siguió gozoso su camino. ¿Por qué siguió gozoso? ¿O es que la conversión, aceptar a Cristo, creer en Cristo, trae gozo y satisfacción? Eso es lo que vimos en la primer señal, ahí en Juan capítulo 2. Jesucristo como la fuente de gozo y de satisfacción. En esta tarde quisiera invitar a todos los que aún no han creído en el Señor Jesucristo. Si tienes sed de Dios, si reconoce que está vacío delante de Dios, déjeme decirle, Jesucristo es la fuente de gozo y de satisfacción. Venga al Señor Jesucristo para ser salvo. Que Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por este privilegio tan hermoso que hemos tenido de poder compartir el Evangelio y hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo como la fuente de todo gozo, como el único medio de salvación, como aquel único camino, como Él dijera: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Si en esta tarde hay alguien que aún no te conoce y tiene sed de ti, y reconoce que está vacío, siente su necesidad, te rogamos, oh nuestro Dios, que tu palabra obre en su corazón y venga así al conocimiento de la verdad. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que nos ven a través de este medio. Bendice tu palabra en nuestros corazones para seguir viendo a tu Hijo amado como el único Salvador, como el único camino, como el único medio de salvación. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias. Amén.